Hola mis amigos, es muy bueno estar con ustedes nuevamente en este momento. Que Dios bendiga, que Dios venga a guiar nuestros pensamientos, nuestra meditación, para que nosotros vengamos a aprender, a tomar actitudes, a hacer y tomar decisiones que vengan a agradarlo y que vengan a atender a nuestras necesidades. Nosotros tenemos, desde cuando me convertí, yo siempre escuché hablar en la Biblia sobre profecías, visiones y sueños. Pero mi pastor, él vacunó a los miembros de la iglesia y yo era uno de esos. Yo fui vacunado contra profecías, visiones y sueños. Entonces, si alguien quiere saber alguna cosa sobre sueños, visiones y profecías, yo no soy la persona apropiada porque yo no acepto, yo soy vacunado contra eso. Pero obispo, no está escrito en la Biblia, en los últimos días, etcétera y todo. Está escrito, sí, Joel, habla así, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora ponga mucha atención. Toda carne está recibiendo el Espíritu Santo. Si toda carne está recibiendo el Espíritu Santo, entonces todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Entonces vamos a entender a Dios, su palabra, comprender lo que el Espíritu Santo está hablando, enseñando para nosotros. Nosotros hablamos sobre este versículo que voy a leer ahora en el primer día del ayuno de Daniel. No sé si recuerden, pero yo hablé sobre Hebreos capítulo 1, cuando dice así: habiendo Dios antiguamente hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres. ¿Por quién? Por los profetas. A nosotros habló en estos últimos días por el Hijo, que es Jesús, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo también el mundo. Pero yo quisiera que usted enfocara en el primer versículo: habiendo Dios hablado antiguamente, muchas veces y de muchas maneras. Antiguamente, amiga y amigo, solo quien tenía la palabra de Dios escrita eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y ellos tenían acceso a la palabra de Dios. Pero antes de haber la palabra de Dios escrita, Dios hablaba a través de sueños, de profecías, usaba a los profetas, no a todos, pero a algunos profetas. Pero al pueblo le gustaban las profecías porque era algo así muy, muy padre, porque Dios está hablando. Pero muchos profetas, la mayoría de los profetas antiguamente, eran engañadores, mentirosos. Profetizaban de acuerdo con las circunstancias. Dios usó, en el entanto, a los profetas verdaderos, como el profeta Samuel, Ezequiel, profeta Isaías, Oseas,
y tantos otros profetas, que eran hombres de Dios en verdad. Entonces, los profetas con el pueblo, hablaban con el pueblo, además de los consejos que los sacerdotes daban para el pueblo en general, el pueblo de Dios. Pero, y con respecto, obispo, a sueños, no le dé crédito a los sueños, amiga y amigo. No le dé crédito hoy ni a sueños, ni a visiones, mucho menos a profecías. No les dé. Si usted es una persona que piensa, que razona, usted ha de estar de acuerdo que ¿por qué Dios hoy habla a través de profecías si hay su palabra? ¿Por qué será que Dios da sueños si está su palabra escrita claramente? ¿Por qué Dios da visión si la palabra de Él escrita es clara, transparente para aquellos que buscan verdaderamente saber la voluntad de Él? Entonces, yo quisiera que usted entendiera que es ahí que el diablo agarra a las personas. No es el demonio con cuernos, no. Es el demonio llamado espíritu engañador. El espíritu engañador, o mejor, los espíritus engañadores, hacen que las personas, sueñen. Exacto, ellos dan sueños también. Solo que sueños de acuerdo con la voluntad de ellos, obviamente del diablo. Y cuando la persona aplica y cree ese sueño y espera, listo, ella ya fue tomada, igualito a un pez. Amiga y amigo, Dios trabaja con su palabra. Dios no trabaja con sueños, con visiones o con profecías personales. Pero obispo, y el dueño de profecía, usted tiene que entender mi entendimiento, en mi fe, profecía, amiga y amigo, no son adivinaciones. Profecía no es prever el futuro, la previsión del futuro, porque al pueblo le gusta eso. A las naciones, a los pueblos de todas las naciones les gustan los horóscopos, suerte. ¿Qué soñaste? Ay, soñé con un número. Ay, sí, pensé en un número cualquiera y ahora va la lotería. Y sí, entonces a Dios no trabaja Él de esa manera. Las profecías, la visión o las visiones, por ejemplo, Dios me dio una visión. Pero no fue una visión así, yo no vi, o sea, no, Él me dio entendimiento de su voluntad. Yo leí su palabra y yo entendí que Dios es grande, muy grande, pero muy grande. Pero es tan grande que nosotros no tenemos capacidad de medir su grandeza. Es como el infinito. Usted mira al cielo, usted no ve más allá del límite. Así es Dios. Dios es más grande que todo. Todo, todo, todo. Entonces Él me dio esa visión, que Él es grande. Él me dio un sueño. Él me dio un sueño. ¿Cuál es mi sueño? Jesús ya dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien cree y fuere bautizado, o sea, el que cree en el Evangelio. No es creer en el pastor, obispo, en el líder religioso, no. Quien cree en mi palabra será salvo. Id por todo el mundo. Entonces yo dije, Dios quiere que nosotros vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, o sea, es una visión.
y la Iglesia Universal del Reino de Dios siempre fue una iglesia misionera. Nosotros nunca nos detuvimos en ningún lugar. Desde que empezamos a predicar el Evangelio, nosotros ya estuvimos en varios lugares de este mundo, porque nosotros teníamos una visión de Dios, la visión que Jesús pasó para predicar el Evangelio. Entonces, nosotros no debemos en ninguna manera esperar profecías. Hay iglesias que trabajan con profecías. Yo recuerdo de una determinada iglesia que trabajaba con profecía, pero yo sabía que aquello era puro fuego de paja y se acabó. Y se acabó. Y todos los que trabajan con base en profecías, visiones y sueños terminan también. Tienen un tiempo de vida limitado. Esa es la realidad. Llama mucho la atención. Las personas les gusta, los pueblos les gusta. Quieren ver para creer. Es la realidad. Quieren oír la voz de un profeta, de una profeta, la profetisa, para entonces poder creer. Quieren tener aquella visión. La visión, ay, mira, yo vi eso, aquello. Sueños, ni se diga. Sabía que un sueño, usted sabía que cuando nosotros dormimos, cuando nos recostamos, dormimos, todas las imágenes y sonidos que nosotros escuchamos durante nuestra vida se quedan reservados en un banco de datos del subconsciente, y el subconsciente, y ahí él, cuando dormimos, dependiendo del sueño, algunos pensamientos, algunas visiones, algún entendimiento, alguna cosa que está ya en el subconsciente, que está ya por debajo de la conciencia, eso viene a la mente. Y entonces vienen los sueños. Y yo nunca di oídos a sueños, profecías o visiones. Yo recuerdo de una señora que un día fue a mi casa, y ella, una hermana ya de la iglesia que frecuentaba, y ella fue allá a la casa, y como una persona de la fe espírita, ella anduvo toda la casa. Fue al baño, a la cocina, al cuarto, y anduvo por ahí, así, como si estuviera captando un mensaje celestial. Y después ella dijo para nosotros, mira, yo vi eso, vi aquello, vi lo demás y otra cosa. Y yo le dije, Esther, no creas en eso. Eso es puro espiritismo, es adivinación. Y no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y ella había dejado, entre comillas, una profecía o visión que aparentemente era buena para nosotros. Yo debía estar feliz, pero no. Yo dije, no acepta, esa mujer está perturbada, tiene un demonio, es un espíritu inmundo. Entonces, esa conciencia, mi amiga y mi amigo, de sueños, visiones, profecías, Dios puede hablar. No estoy diciendo aquí que Dios no hable. Él habla. ¿Cuántas veces estoy predicando y digo algo que yo ni sabía que iba a hablar? Y salió. Es una profecía. Pero yo no tuve aquella conciencia, mira, va a ser una profecía, todos, no, nada de eso. Yo predicaba la palabra. Muchas veces yo hablaba cosas, por ejemplo, yo recuerdo allá en la abolición, en la antigua funeraria, caray, nosotros estábamos
trabajando fuerte, luchando por las almas, una por una, pescando, ahora sí con anzuelo, una por una. Y en medio del año, yo dije que nosotros íbamos a entrar en la televisión, no teníamos ni radio, íbamos a entrar en la televisión, íbamos a tener televisión, íbamos a alcanzar el mundo. Yo lo dije. Y yo lo dije movido por una fe, no porque vi o sentí. Yo lo dije porque creía. Entonces yo tengo una lengua muy grande, entonces hablo a veces cosas, pero que yo creo. No es, ay, profecía, nada de eso. Amiga y amigo, cuando una persona anhela oír a un profeta, una profetisa, una persona espera ver aún, tener una visión, cuando una persona aguarda que alguien venga a revelarle un sueño, es porque esa persona quiere ver para creer. Ella no está considerando la palabra de Dios, ella ve la palabra de Dios pero no cree. Entonces ella quiere ver, sentir aquello que las personas, que los falsos profetas, los visionarios y etcétera, están diciendo. Eso es puro espiritismo, eso es puro engaño, puro engaño. Es engaño. Mi amiga, eso es un engaño. Yo estuve allá en, en, en lugares del espiritismo. Yo acompañé a mi papá, acompañé a mi mamá cuando era joven. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es consultar a los muertos. Yo sé lo que es. Y yo nunca, después que conocí el Evangelio, la palabra de Dios, yo nunca más creí en profecías, visiones o sueños. Yo creía y creo en la santa palabra de Dios. Entonces él dice aquí, probablemente el apóstol Pablo dice, habiendo Dios antiguamente no había Biblia. Entonces tenía que usar hombres para hablar, que eran los profetas, los sacerdotes, pero muchos de ellos, la mayoría, se corrompieron y vas a ver allá después. Entonces, habiendo Dios hablado antiguamente muchas veces y de muchas maneras, sueños, profecías, visiones, ahora nos habla en estos últimos días que Pablo estaba hablando. Era en su época, esos sus últimos días, Dios nos habla por el Hijo. Y ya había venido, muerto, resucitado, y Él habla a través de su palabra. Lo que Él dejó escrito está escrito y nadie puede cambiar. Jesús, cuando enfrentó al diablo, Él solo dijo está escrito. Y el diablo sabía que estaba escrito. Y Jesús venció al diablo solo con lo que está escrito, no con palabras proféticas. Permiso. Entonces, mi amiga, Dios nos dio inteligencia para que pensemos, razonemos. Dios es palabra. Dios es palabra. Dios no es profecía, Dios no es visión, Dios no es sentimiento, Dios no es sueño, Dios es palabra. Él trabaja con la palabra, eso es lo que quiero decir. Él solo trabaja con la palabra. Él no hace magia, Él trabaja con la palabra y solo con la palabra. Y usted quiere ser una persona bendecida, entonces sumérjase en la palabra de Dios y practíquela, obedézcala. Porque como dijimos ayer, Dios hablando a través
de Moisés. Sí, miren, Moisés, allá en Deuteronomio, nosotros hablamos eso ayer, vale la pena aquí leer nuevamente. En ese capítulo 28, versículo 1 dice así: y será que Dios, hablando con el pueblo antiguo, aquel pueblo que había sido liberado de Egipto, era esclavo. Dios estaba hablando con ese pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Él dijo: y será que si oyes la voz del Señor tu Dios, teniendo cuidado de guardar todos sus mandamientos que les prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, si yo escucho la voz del Señor mi Dios y guardo sus mandamientos y ando según la obediencia a su palabra, entonces yo garantizo mi futuro que sea promisor. Yo garantizo que la bendición vendrá. No necesito profecía, no necesito visión, no necesito de sueños. Yo no necesito de nada y de nadie. Solo necesito de esto: obedecer la voz del Señor Dios. Solo eso y nada más. Es difícil eso, amiga y amigo. Digan la verdad. Pero las personas les gusta de escuchar a otras personas. Pero escuché una palabra profética. Si alguien me dice a mí una palabra profética y acontece, a mí ni me importa. O sea, si no aconteció, mucho menos me importa. Yo no me quedo alegre si alguien me dice una profecía. Yo no me quedo alegre porque no acepto, no creo. Yo creo en lo que está escrito. Si obedezco la voz del Señor mi Dios, entonces Él dice aquí: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, las bendiciones corren detrás de los obedientes. La palabra de Dios. Las bendiciones de Dios corren detrás de aquellos que escuchan, escuchan la voz del Señor vuestro Dios y tienen cuidado de guardar, obedecer, practicar lo que Dios dijo. Solo eso. Entonces la bendición está corriendo por detrás de mí mientras obedezco. Ahora, si desobedezco, no será la bendición que correrá detrás de mí. Va a ser los espíritus inmundos y engañadores, los espíritus malos de este mundo, que van a correr, que van a estar ni correr, me van a tomar enseguida si no obedezco la palabra de mi Dios. Entonces, Dios me ha dado el juicio, yo tengo juicio y todos tenemos. Usted no necesita ser un teólogo, un sabio, una persona muy entendida, nada de eso. Usted solo necesita ser obediente a la palabra de Dios. Y si usted espera magia de Dios, usted va a estar ahí esperando por toda la vida. Usted tiene que escuchar y obedecer. Por ejemplo, hablamos ayer de rencores, resentimientos, que unos guardan contra otros. Es lo que más pasa: envidia y codicias y cosas de esas naturalezas. Ahora, alguien dijo: obispo, usted no tiene miedo de envidia. Y dije: jamás. No pueden tener envidia, pueden hacer brujería como sea, pueden lanzar plagas, hablar lo que quieran. No me importa, no le doy oídos a la voz humana, yo doy oídos a la voz de Dios. Y ni usted debe estar preocupado con la voz del obispo Macedo. Si yo no hablo lo que está escrito, no crea, no apoye su vida, porque soy hombre, porque solo soy simplemente un mortal como todos. Pero
si yo obedezco la palabra de Dios, si yo tengo el cuidado de guardar sus mandamientos, si bueno fulano me hizo daño, ¿qué es lo que voy a hacer? Ay, voy a lanzar una maldición sobre... De ninguna manera, al contrario. Oh Dios, ten misericordia de ella. Claro, el corazón, cuando alguien nos hace daño, el corazón dice, ay, véngate, dale, regrésale todo, ¿o no? Y eso pasa con nosotros, eso pasa conmigo también. Cuando nosotros somos castigados con esas falacias, con ese tipo de procedimiento, cuando alguien levanta una calumnia en contra de nosotros, la rabia sube y el corazón se queda airado, el corazón queda airado y quiere venganza. Y fue eso lo que hice. Allá atrás, una vez, y predicaba el Evangelio, pero cuando alguien dijo algo de mi persona, habló de mi moral, entonces yo me quedé con rabia, odio. Yo quería que aquella persona muriera. Yo quería que aquella persona muriera y yo fuera el primero a saber. Y el Espíritu Santo me enseñó, permitió aquella situación para enseñarme a escuchar y obedecer su palabra. Jesús dijo, si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra mejilla. Listo. ¿Cómo es que usted puede predicar el Evangelio, hablarle a las personas, dar la otra mejilla cuando usted quiere venganza? Entonces, yo aprendí y he aprendido. Yo he aprendido y mucho. ¿Saben cómo? Con mis errores. Gracias a Dios que siempre me equivoco. Yo no quería equivocarme, pero Dios permite que nos equivoquemos para aprender a vivir con Él, para aprender a obedecer su voz. Y cuando yo aprendí esa lección, yo la pasé a las personas y lo he hecho con ustedes. Lo que el Espíritu Santo tocó, Él habló a través de la palabra que yo estaba predicando el Evangelio, pero estaba en contra del Evangelio, porque yo estaba queriendo venganza. Y es entonces que me enseñó y tomé y dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Oren por él. Y listo. Yo no podía llegar y decirle, mira, te perdono, ven acá, mi amigo, nada de eso. Pero pude orar por él. Mira, Dios, te pido que me perdones y yo oro por él. Bendice su vida. Que esa criatura venga a ser bendecida, venga a ser salva, listo. Listo, se acabó. Entonces aquella ira, aquella rabia momentánea que Dios sabe. Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. O sea, a veces nosotros nos airamos, pero no quiere decir que pecamos. Y sí, airamos con una situación determinada. Pero la verdad, amiga y amigo, si usted quiere ser bendecida, quiere garantizar su bendición, con permiso. Además, en, en este fin de año, nosotros estamos ahí en la campaña de la melancolía decembrina, la situación que llega en diciembre y mucha gente se quiere quitar la vida, quieren desistir porque ella no conquistó sus sueños, no realizó sus sueños hasta noviembre. Entonces, diciembre, ellas es un mal, por supuesto, que está y vamos a trabajar en contra en este fin de semana, en el fin de año, hablar sobre eso. Pero si usted quiere garantizar su éxito,
usted quiere garantizar la bendición de Dios en su vida, si usted quiere garantizar el cumplimiento de la palabra de Dios para su vida, entonces apoye su vida, sustente su mente, su corazón en la palabra de Dios y no en las profecías, sueños, visiones y cosas de esa naturaleza. No hagan eso, porque usted se va a reventar. Se va a reventar si usted va en contra de esa palabra. Y será que si oyes la voz del Señor tu Dios, entonces de guardar, habiendo cuidado de guardar todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es muy fuerte. Eso es como si ganaran todas las loterías de todo el mundo, de todos los países, solo. Es mucho más que eso. Y todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Vendrán y te alcanzarán. O sea, la bendición que quedará corriendo detrás de nosotros nos va a alcanzar porque estamos obedeciendo. Entonces, en este fin de año vamos a trabajar con esa fe para que usted, amiga y amigo, use su inteligencia, su fe asociada con la razón, con su intelecto, con su pensamiento, con su inteligencia, con su capacidad de decidir el futuro suyo. Escuche la palabra de Dios, porque Él antes habló realmente a través de profecías, sueños, visiones, de todo eso, pero no había palabra. Hoy su palabra es esparcida y es distribuida, las sagradas escrituras, por todo el mundo. Nosotros no solo predicamos, pero donamos Biblias por todo el mundo, en prisiones, hospitales, en los lugares más difíciles. Nosotros estamos haciendo la distribución de Biblia para que todos tengan la palabra de Dios y puedan seguirla. Una vez usted obedeciendo la palabra de Dios, usted no necesita de nadie, nunca más. Va a depender exclusivamente de sí mismo, en la obediencia, por supuesto, y sobre todo de Dios, el autor y consumador de la fe, Él que nos da la fe. Él es quien nos da la fe. La palabra de Él pasa fe para nosotros y esa fe nos sustenta. Y mientras nosotros estemos obedeciendo, siguiendo y no estar esperando profecías, visiones o sueños que son cosas llamativas, las emociones, la fe emotiva que dura un poquito de tiempo, pero que luego enseguida termina. Es puro fuego de paja. ¿Está bien? Dios los bendiga a todos ustedes. En el nombre del Señor Jesús estoy hablándoles lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido, lo que yo he creído. Y aún así usted debe conferir en las Sagradas Escrituras si va mi palabra con la palabra de Dios. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.